Y tenemos información desde el Ministerio Público, lugar donde se encuentra mi compañera Michelle Mendoza. Ella nos tiene información acerca de los allanamientos que se realizaron esta mañana. Adelante, Michelle. Muchísimas gracias, Carol. Así es, me encuentro en el lugar donde en breves instantes comenzará la conferencia de prensa que será presidida por la fiscal general, además también por el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la fiscalía a cargo también en torno a dos situaciones sumamente importantes. Una de ellas es la aprehensión de algunas personas, entre ellas miembros de la Policía Nacional Civil, quienes estarían involucrados en el asesinato de Danilo López y también de Federico Salazar. Esto sucedió en el mes de marzo de este año y hay que recordar que el juzgado de mayor riesgo B fue quien emitió las órdenes de captura. Ellos ya escucharon cuáles serían los motivos de su detención y hay que esperar hasta el martes o miércoles de la próxima semana para saber si serán o no ligados a proceso. A esta hora de la tarde aún no han ingresado a esta sala Paola Alejandra Ovalle Cabrera, quien sería la quinta viceministra de Antinarcóticos, también, como les mencionábamos, Telma Aldana, quien es la fiscal general de la República, Iván Velázquez, también quien es titular de la CICIG. Así es que, como ustedes pueden ver, pues todos los medios de comunicación estamos aquí ya listos para esperar a saber qué es lo que sucede con esta situación. Y otra de las más importantes también fue la serie de allanamientos que se efectuaron esta mañana. Se habla de más de 15 capturas que tienen que ver con el tema de las extorsiones hacia transportistas. Estamos hablando de taxistas, mototaxis, en fin, incluso también hacia pilotos y ayudantes del transporte colectivo, y se habla, como lo repetimos, de hasta el momento preliminarmente 18 personas capturadas en distintos puntos, zona 18, zona 1 y zona 6 de esta capital. Así es que esta es la información que se tiene por el momento. Ya para finalizar con el tema del Congreso de la República, tenemos entendido que pueden tocar este tema, sin embargo aún se están desarrollando las diligencias, entonces habrá que esperar a que ellos pues nos emitan esa información y también nosotros a través de las cuestionantes poder dilucidar de qué se trata esto, aunque sabemos que tiene algo que ver con un tema de compra de plazas, pero esto se los estaremos ampliando más adelante, así es que los invitamos a estar al pendiente de la sintonía de Canal Antigua. Regreso con ustedes a estudios, no sin antes preguntar si ustedes tienen alguna duda. Así es, Michelle, tú mencionabas de las dos capturas que se dieron en relación al caso de los periodistas que fueron asesinados. ¿Se sabe si hay más personas implicadas o si hay personas que están pendientes de captura siempre en este caso? Tenemos entendido que aún se están desarrollando las investigaciones, está por vencer la fecha para que ya el Ministerio Público presente todas las pruebas en torno a esta lamentable situación que dejó a dos colegas periodistas fallecidos y a uno más con graves heridas, pero aparentemente hay muchas más aristas dentro de esta investigación, porque al parecer estos periodistas escribían cosas o historias o inclusive situaciones que no eran muy cómodas para muchos funcionarios de este lugar. Vean ustedes, a esta hora ya ha ingresado a la sala Iván Velázquez, Telma Aldana, también quien es la quinta viceministra de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación, además de el fiscal Orlando Salvador de la Fiscalía de Sección de Delitos. A quienes presiden la mesa esta tarde, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Tendremos que poner bastante atención en lo que está sucediendo. Estas son imágenes en vivo y en directo. Está por iniciar la conferencia de prensa. Escuchemos un poco de qué se trata. Telma Aldana, la señora viceministra de Gobernación, Paola Ovalle, el señor comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, y el señor fiscal de sección de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, Orlando López. Iniciamos entonces con la señora fiscal general. Buenas tardes, vamos a compartir con ustedes información relacionada a varios casos. Vamos a dividir la conferencia de prensa en dos partes. En esta primera parte vamos a hacer relación al caso de los periodistas asesinados en Mazatenango y en relación a la captura del señor Roberto Stalin Sierra. En lo que se refiere al caso de los periodistas asesinados en Mazatenango, Danilo López
Federico Salazar y donde también resultó herido Marvin Tunches. Recordamos que el mismo día de los hechos fue capturado uno de los agresores. Posteriormente continuaron las investigaciones y se logra establecer la existencia de una estructura criminal que se dedica a sicariato, limpieza social, robo de vehículos, tráfico de armas. Vemos en la pantalla las víctimas. Luego vemos a las personas que fueron capturadas, una el 10 de marzo, la otra el 12 de marzo y una tercera que tiene pendiente la orden de aprehensión. Los delitos que se les imputan son asesinato en concurso real, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita. Vemos una panorámica del lugar de los hechos, Parque Central de Mazatenango, y la línea roja nos indica la ruta que utilizaron los criminales para escapar, que es la ruta a Cuyotenango. Los hechos sucedieron en el Parque Central de Mazatenango, departamento de Suchitepeques. En esta siguiente vemos cómo empieza el escape de los sicarios. Aquí hay datos importantes que debemos de tomar en cuenta. Vemos a quien maneja la motocicleta con una gorra roja, los tenis y lo blanco que tiene en su muñeca. Luego de algunos allanamientos logramos obtener la gorra, los tenis y otros elementos que han sido importantes para la investigación. Aquí tenemos ampliada la ruta de escape hacia Cuyotenango. Estos datos son importantes tenerlos presentes para la segunda fase de la investigación, que la estamos llevando en conjunto, Ministerio Público, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Voy a dejar con ustedes al fiscal Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, para que les comente en relación a los operativos del día de hoy. Gracias, señora fiscal. En efecto, la Fiscalía de Derechos Humanos, a través de la Unidad de Delitos Cometidos contra Periodistas y en coordinación y apoyo con CICIG, se siguió con las investigaciones y se logró establecer la existencia de una estructura criminal que se dedica a cometer actos ilícitos como sicariato, limpieza social, robo de vehículos y tráfico de armas, que operan generalmente en los departamentos de Retabuleu y Suchitepeques. Básicamente es a raíz de los teléfonos celulares que se le incautan al primero y al segundo de los indicados, de donde se extrae la información que vincula a los otros miembros de la estructura criminal. Entre ellos, como ustedes pueden ver en la pantalla, a miembros de la División de Protección de Personalidades y Seguridad de la Policía Nacional. Es así como el día de hoy, en allanamientos realizados en Retabuleu, Mazatenango y Chimaltenango, así como en la ciudad capital, se logró la aprehensión de otros 3 indicados, siendo estos los agentes agentes de Policía Nacional Civil, Jorge León Cabrera Solís, y el subinspector de la Policía Nacional Civil, Luis Emerio Juárez Pichía, así como del particular Germán Amílcar Morataya Beltrán, a quienes se les va a imputar o se les imputa el delito de asesinato en concurso real, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. En la pantalla ustedes pueden observar que Jorge León Cabrera Solís, miembro de la DPPS, es el coordinador principal. Él registra 45 llamadas con Sergio Valdemar Cardona Reyes. Aquí hablamos del día de los hechos, 10 de marzo del presente año. Si podemos regresar, perdón. 12 llamadas con Arlin Gervando López Gramajo, quien tiene orden de aprehensión.
13 llamadas con Luis Emerio Juárez Pichía, que es el otro miembro de la DPPS, y 41 llamadas con Eduardo Ariel Mazariegos Ramírez, alias Guayo, que es la persona que disparó en contra de los periodistas y que huyó juntamente en la motocicleta con Sergio Valdemar Cardona Reyes. Asimismo, registra 7 llamadas del día de los hechos con Artemio de Jesús Ramírez Torres, quien tiene que está ligado a proceso también por la muerte de los periodistas, y hay un registro de 7 llamadas entre el que disparó contra los periodistas, alias Guayo, y Germán Amílcar Morataya Beltrán, que es otro de los aprehendidos el día de hoy. Esta es la estructura criminal que tuvo participación en los hechos cometidos en contra de los periodistas. Como coordinadores de los sicarios tenemos a los 2 capturados el día de hoy, que es José León Cabrera Solís y Luis Emerio Juárez Pichía. Asimismo, los sicarios, que el primero de ellos, como bien lo dijo la señora fiscal, fue capturado el 10 de marzo del año 2015, inmediatamente después de que ocurrió la muerte de los periodistas. Eduardo Ariel Mazariego Ramírez, que tiene pendiente orden de aprehensión, y Artemio de Jesús Ramírez Torres, que fue capturado 2 días después de cometidos los hechos en contra de los periodistas. El día de hoy también se capturó a Germán Amílcar Morataya Beltrán, y también tiene orden de aprehensión Arlen Gervando López Gramajo. Aquí el resumen de las 3 personas aprehendidas el día de hoy. Y básicamente esa es la información, y pues vamos a seguir con las investigaciones del caso. Vamos a dejar ahora al señor comisionado de la CICIG y luego a la señora viceministra de Gobernación que nos acompañe. Buenas tardes. Ya explicada con suficiencia la motivación de las capturas de hoy, solo para destacar, de un lado, que desde hace unos meses la CICIG entró a colaborar en esta investigación que se sigue adelantando en la Fiscalía de Derechos Humanos y que tiene asignados de parte nuestra unos investigadores internacionales con cuya contribución en la investigación se ha logrado justamente en la interrelación muy estrecha con los fiscales y en general con el Ministerio Público determinar a partir del análisis intercomunicacional y georreferencial que se produjo el día de los hechos, de qué manera las personas capturadas en el día de hoy están vinculadas a esta estructura criminal. Y de otro lado, que nuestro propósito, el del Ministerio Público y el de la CICIG, es llegar naturalmente a los autores intelectuales de estos homicidios, que es importante lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero que es mucho más importante poder dar también con la identificación de quienes ordenaron la muerte de estos periodistas. Buenas tardes. El Ministerio de Gobernación ha designado y destinó para estos operativos elementos de Policía Nacional Civil, más de 50, así como investigadores de DEIC y pues autopatrullas que estuvieron dando cobertura, y con lo cual se logró pues el resultado que hoy tenemos en seguimiento a las investigaciones que está realizando el Ministerio Público en acompañamiento con la CICIG. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Previo a esto, tenemos aún más información. Para informarles que también en el día de hoy fue privado de libertad el señor Roberto Stalin Sierra, vinculado a lo que se ha denominado como el bufete de la impunidad
dadas las relaciones. Igualmente, en el análisis de las comunicaciones sucedidas, particularmente en los días previos a la concesión de la medida sustitutiva que se le otorgó, como recordarán ustedes, al teniente Jerez, a Salvador Estuardo González y al tercero que no recuerdo en este momento, junto con los de las 6 medidas sustitutivas, el análisis que se hizo no solo de las comunicaciones de ese día 16 de abril, cuando se produjeron las capturas en el caso de la SAT, sino también de la ubicación que se hizo y de otras referencias que se encuentran en la investigación que vinculan directamente al abogado Roberto Stalin Sierra con el bufete de la impunidad en la negociación que se dio para la concesión de esas medidas sustitutivas. Procedemos a un espacio para las preguntas relacionadas con este tema. Por favor, iniciamos. Sí, si nos pudieran aclarar básicamente cuál fue la función de los dos policías, cómo fue que ellos armaron la logística del crimen ocurrido ese día contra los dos periodistas, qué otra información se tiene de la comunicación que tuvieron con los dos sicarios y si ellos habrían colaborado en la fuga de por lo menos Guayo. En efecto, el primero, es decir, refiriéndome a Jorge León Cabrera Solís, él, como bien lo decía el señor comisionado, con base a activación de celdas de su teléfono celular, este se activó desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas en el municipio de Mazatenango. Básicamente en la escena del crimen, él registra 122 llamadas este día, muchas de ellas con Sergio Valdemar Cardona Reyes en su mayoría y con Eduardo Ariel Mazariego Ramírez, que son las dos personas que ustedes pueden observar que huyen en la motocicleta. Y en cuanto a Luis Emerio Juárez Pichía, pues él estuvo coordinando también, tuvo comunicación constante con la estructura criminal, es decir, que estuvo coordinando y colaborando con los dos sujetos que llegaron y uno de ellos pues accionó su arma en contra de los periodistas. Según la información que me imagino se obtuvo de la Policía Nacional Civil, ¿a qué estaban asignados ellos ese día en Mazatenango? ¿Cuáles eran sus funciones? Ellos estaban de descanso cuando ocurrieron los hechos. Muy buenas tardes. Tenemos entendido que a esta hora se están desarrollando algunas diligencias en el interior del Congreso de la República y tiene que ver con algunas capturas. ¿Ustedes nos podrían ampliar esta información? Esto va a ser parte de lo que les vamos a comentar con la Fiscalía de Delitos Administrativos, es decir, no tiene ninguna relación con el caso Muadi que presentamos el día de ayer. Terminamos con esta primera parte y en una segunda vamos a compartirles con la jefa de la Fiscalía de Delitos Administrativos en relación a ese caso. Gracias. Con relación al tema de los periodistas, ¿van a continuar las investigaciones y cuándo se podrían tener más resultados? Tenemos entendido que si están poco a poco avanzando en este tema, ¿tendrían que haber más capturas a futuro? Por supuesto, estamos en proceso de investigación. Como les hemos comentado, en una primera fase logramos capturas, esta es la segunda. Hubo allanamientos que se realizaron el día de hoy y entonces continuamos con la investigación. Gracias, buenas tardes, Julio Santos del periódico. ¿Podrían por favor indicarme si ya tienen indicios de cuál era el móvil del crimen contra estos periodistas? Si ya tienen también indicios para capturar a los autores intelectuales y cuántas órdenes de captura quedarían pendientes en este caso. Y la segunda pregunta es ¿cuál es la vinculación que se le hace al señor Roberto Stalin Sierra directamente? Y tengo entendido que él se entregó, solo para que me confirme.
Con relación a lo primero, yo creo que bastaría decir que efectivamente hay unas hipótesis, pero que naturalmente no pueden ser expresadas públicamente. En cuanto a los posibles móviles de la muerte de los periodistas, solo lo afirmado al inicio, hay un compromiso en continuar con las investigaciones. El propósito es llegar hasta los autores intelectuales y esto está muy vinculado precisamente a la definición de los móviles de los homicidios. Y en cuanto a lo segundo, efectivamente, después de haberse solicitado la orden de captura en la mañana de hoy contra el señor Roberto Stalin Sierra, en el presente en Torre de Tribunales se hizo efectiva, es decir, sin que hubiese habido necesidad de un operativo especial, solo la comunicación que se acababa de expedir una orden en su contra y que por lo tanto quedaba privado de libertad. Y la participación es en todas las relaciones que se produce con el abogado jefe de esa oficina, el que hemos denominado pues el bufete de la impunidad, el conocido como Chepito, de las relaciones en los días, el día específicamente en mayor intensidad del 16 de abril, las relaciones que se fueron determinando porque se ubicó, por ejemplo, de reuniones que se realizaron el señor Luis Mendizábal con abogados que llegaban a la oficina de la zona 2, luego sin haber estado presente en esa reunión el señor Stalin, luego concluida esa reunión aparece él ya reunido con uno de los integrantes, de los asistentes a la primera reunión, es decir, elementos de diferente naturaleza que muestran, unida a toda la investigación que ya habíamos expuesto cuando fue presentado este caso al producirse la captura de las personas vinculadas a este bufete. Entonces, lo que ahora continuó fue la determinación de la relación de Roberto Stalin con esta organización y, naturalmente, en el ya conocido dato que se trata del hijo de la jueza que concedió justamente las medidas sustitutivas. Continuamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, Adrián Soto del Telediario. Solo para consultarle con respecto a los dos agentes detenidos. Ustedes comentan que es de la División de Protección a Personalidades y pues quisiéramos saber si ellos están asignados propiamente a alguna personalidad reconocida o qué tipo de asignación tenían ellos. Según la información proporcionada por el jefe de la DPPS, ellos no están asignados a cuidar persona alguna, más bien tienen un puesto como administrativo dentro de esta división. Lady de Radio Nuevo Mundo, a estas personas se les relacionaba también con un alcalde, protección de un alcalde. No sé si es incorrecto. ¿De qué personas habla, perdón? De las personas capturadas hoy por el asesinato. No, esta información no la manejamos ahorita, de que ellos hayan estado protegiendo a un alcalde, no. Podría ser eventualmente, pues, pero digamos no es, no sé de dónde surge esta información que usted menciona. No. Solo para ampliar el tema de la estructura, ¿qué papel tenían Arlín López y Germán Morataya, que son los, por lo menos Arlín parece que está prófugo junto con Guayo, y Germán que fue detenido hoy junto con los dos policías? ¿Qué papel jugaron en la estructura? Y Germán Morataya, que también fue detenido hoy junto con los policías. Germán Morataya, su teléfono se activa en la escena del crimen, el día 10 de marzo del presente año, y tuvo comunicación con alias Guayo, que fue el que disparó en contra de los periodistas. Y en cuanto a Arlín,
Él tuvo comunicación constante, no solo con Jorge León Cabrera Solís, sino con el resto. Digamos, acá se ilustra la comunicación que hubo con Jorge León Cabrera Solís, pero en realidad él, aparte, tuvo comunicación con el resto de la estructura criminal. Esto es parte de lo que está sucediendo en el Ministerio Público en la conferencia de prensa ofrecida por los allanamientos realizados esta mañana, que dejaron como saldo la captura de 3 personas, 2 agentes de la Policía Nacional Civil y un particular. Esto por el asesinato de los 2 periodistas, Danilo López y Federico Salazar, el 10 de marzo. Se tiene todavía personas pendientes de capturar que se encuentran prófugas de la justicia, y de igual manera da a conocer el comisionado de la CICIG que se espera poder continuar con las investigaciones hasta llegar a los culpables intelectuales. Esto es parte de lo que está sucediendo.